Buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a iniciar la clase. Voy a compartir y por favor me va a avisar Elena si se ve todo. Ahí se ve. A ver, ya les estoy pasando. Está con la lámina de asepsia y antisepsia. A ver. A ver, otra vez voy a activar. Ahora se ve. A ver, ¿qué está pasando? Voy a volver a hacer de nuevo. No, con uno solo. Sí, a ver, estoy aquí con la opción de compartir pantalla, a ver. Pero no sale. A ver de nuevo, otra vez. Ahora ven. Eso es, ya, a ver. Voy a ver, estaba con otros programas, he cerrado los otros programas. Ahora veremos si ya sale. Ahora se ve. Ya, a ver, voy a ver pantalla completa. Ahora.
Ya, bueno, entonces vamos a empezar la clase con asepsia y antisepsia. Bien, asepsia tiene una definición donde tenemos las dos palabras. A quiere decir sin, sepsis, infección, o sea, es la ausencia total de materia séptica o de infección. No es lo mismo que antisepsia. Anti es contra y sepsis infección. Entonces, la antisepsia es el acto de prevenir la infección mediante la destrucción o inhibición del crecimiento de multiplicación de los microorganismos que lo producen. Entonces, A quiere decir estéril, asepsia, esterilidad, sin ningún germen, cosa que no se puede conseguir en el ser humano. Tendríamos que ponerle a un horno, cocinarlo y bueno, ya está sin gérmenes. En cambio, la antisepsia es combatir los gérmenes que hay en la piel, en algunos segmentos, como el intestino, etcétera, en la orina o en la bilis. Es hacer todo lo posible para disminuir este número de gérmenes y evitar que hayan infecciones. Esa es la diferencia. Los procedimientos que se emplean para destruir los gérmenes son físicos y químicos, y las sustancias que nos permiten lograr este objetivo se llaman antisépticos. Bueno, un poco de historia. Hipócrates en Grecia y luego en Roma, Celso recomendaban lavar las heridas quirúrgicas con orina y vinagre para impedir la infección. Esto seguramente porque veían que la físico-química de estos compuestos era hiperosmolar y actuaban sobre las células produciendo una disminución de vitalidad y en algunos casos la muerte de las células. Ya más tarde, o sea, casi 2000 años más tarde, Ignaz Fulop Saman Bayes observó la forma de prevenir la fiebre puerperal en 1847. Sucedía que hasta esa época las señoras que estaban en la maternidad dando a luz, el médico los atendía y atendía a otro y atendía a otro y se morían por sepsis puerperal, por una sepsis en el útero. Por tanto, Saman Bayes vio que realizándose el lavado de las manos y donde aplicaba el cloro, se evitaba transmitir las infecciones de una paciente a otra, porque si no había infección estaba bien, pero cuando había una infección podía contaminar al resto de los pacientes con la infección de uno de los pacientes. Bueno, en 1865 Joseph Lister inventa el vaporizador del ácido carbólico o el ácido fénico. Esta sustancia es un antiséptico y él presentó su trabajo en un congreso en Dublín en 1867, el 9 de agosto, y el título de esta conferencia era sobre el principio antiséptico de la práctica de la cirugía. Entonces introdujo el concepto de desinfección para evitar los problemas secundarios en las heridas operatorias. Y este es el aparato que ven, el vaporizador del ácido carbólico, ¿no? Es como el atomizador que usamos ahora, ¿no? Que es un mecanismo más sencillo. Este era un aparato donde miren todo lo que tenía que hacer para producir esa vaporización. Ernest von Wehrmann, cirujano alemán, introduce e inicia la asepsia, como ven, en un acto quirúrgico donde ya se va a emplear algunos métodos para evitar la infección. Entonces él decía que realizando la esterilización de los instrumentos se podía conseguir una asepsia. La destrucción total de los gérmenes estaba dirigido específicamente al instrumental, ¿no? Entonces el instrumental se procedía a esterilizarlos con temperaturas altas y esto evitaba las infecciones. La destrucción parcial estaba dirigida a las personas y en estas para evitar una infección. A este procedimiento la denominó antisepsia. Así se operaba en esa época con un anfiteatro donde los otros colegas y médicos estudiantes miraban, ¿no?, la cirugía. Este es un quirófano de enseñanza. Ahora vamos a ver algunos términos, ¿no? La antisepsia tiene
las acciones bacteriostáticas que impiden la reproducción de los gérmenes, pero no los mata. Y el bactericida elimina los gérmenes como vemos acá, ¿no? El bacteriostático es como dejarlos ahí inutilizados, amarrados, y el bactericida los elimina, los mata. La esterilización es la destrucción total de los gérmenes patógenos o no patógenos, sean estas bacterias, virus, hongos, parásitos, etc., incluyendo las esporas, principalmente por procedimientos físicos como el calor. Es un término análogo de la asepsia, la esterilización, ¿no? Estéril quiere decir sin gérmenes, la asepsia también sin gérmenes, sin infección. Los instrumentos quirúrgicos, la vestimenta, los campos y demás elementos inanimados pueden esterilizarse perfectamente y dejan de ser estériles cuando se los expone al aire ambiente. La desinfección, ¿no?, es la destrucción de gérmenes patógenos, exceptuando las esporas, por medio de la aplicación de sustancias químicas denominadas desinfectantes. Entonces, es un término similar a la antisepsia, la desinfección. La sanitización es la acción de reducir la cantidad de gérmenes hasta un número tal que esto no signifique un riesgo para la vida o de contaminación de la herida operatoria. La sanitización o degerminación es la remoción total o parcial de los gérmenes de la piel, mucosas, a través de procesos físicos y químicos. Y germicida es toda sustancia que destruye los microorganismos patógenos, que incluyen varios términos: viricida, fungicida, bactericida, etcétera, que elimina a estos gérmenes, aunque a menudo se emplea como sinónimo de bactericida. Antiséptico, ya habíamos señalado, anticontra sepsis infección, es una sustancia química que actúa previniendo la infección, inhibiendo el crecimiento o desarrollo de los microorganismos. Este término se emplea para las sustancias que se aplican a los tejidos orgánicos. Estos antisépticos tienen que tener características ideales, o sea, para ser usados, ¿no? Entre ellas tenemos que que sean estables por un largo tiempo sobre el lugar en el que fueron aplicados. O sea, el alcohol no es un buen antiséptico porque actúa apenas unos segundos. El alcohol iodado tiene 6 horas de acción desde utilidad antiséptica y 3 horas de actividad antiséptica residual. O sea que es un buen antiséptico. Por eso empleamos el alcohol iodado para hacer la antisepsia en el lugar donde vamos a operar, para la piel, ¿no? Debe ser activo a baja concentración. Por ejemplo, el alcohol iodado es al 2%, ¿verdad? Una baja concentración. Debe tener un amplio poder de acción, un amplio espectro a distintos gérmenes. Y el poder de penetración, que se verifica tanto en los resquicios de los tejidos como en el protoplasma bacteriano. O sea, debe tener ese poder de penetración, amplio poder de acción, poder de penetración. Debe tener acción bactericida y acción bacteriostática, mejor si es las dos cosas a la vez, ¿no? Debe tener baja o ninguna toxicidad para los tejidos humanos. El fenol y el formol producen lesiones cutáneas, ¿no? Y entonces no es el ideal. Debe curar rápidamente, prácticamente en forma instantánea, debe actuar, perdón. Los halógenos actúan rápidamente y los metales pesados tienen una acción lenta. Debe tener eficacia en la presencia de la materia orgánica, como exudados, trasudados, fibrina, etc. Muchos antisépticos se inactivan por el material orgánico. Por ejemplo, el yodo es excelente para la piel intacta y no es inhibido por el pus, pero es malo para las heridas sangrantes porque disminuye su actividad, o sea, al combinarse con la sangre, ¿no? Debe ser de bajo costo, debe ser incoloro, no manchar la piel ni la ropa, debe tener compatibilidad con otras sustancias. Algunos antisépticos se activan con otros, por ejemplo, el DG6 se inactiva con el jabón. Debe ser soluble en agua, pues si ha de penetrar en el germen, ha de ser soluble en el protoplasma bacteriano y en el principal líquido de este, el agua, ¿no? Es eficaz a temperatura ambiente, no debe tener ningún olor y menos olor desagradable. Por ejemplo, el fenol y el formol tienen
olores que son muy desagradables. Debe ser de fácil aplicación y no debe ser sensibilizante, que de manera que produzca reacciones alérgicas. Si no, se aplica la primera vez y la segunda vez ya produce la reacción alérgica porque ha sensibilizado al paciente ante esa sustancia. Tenemos los postulados de Bost, ¿no? Donde se señala lo siguiente: el antiséptico debe matar por contacto. Un antiséptico tiene que tener una acción prolongada. No debe ser irritante de la piel y de las mucosas. Debe ser activo en presencia de materia orgánica. No debe tener color, ¿no? Esos son los postulados de Bost para los antisépticos. La clasificación, ¿no? Tenemos acá una clasificación de los antisépticos de primer orden. Actúan en forma vegetativa, el bacilo y en forma esporulada y pequeños grandes virus. El de segundo orden, cuando no actúan sobre formas capsuladas, pero sí influye sobre otras formas bacterianas y virales. Luego tenemos de tercer orden, cuando solo tiene acción sobre las formas vegetativas o solo contra virus grandes y no es activo contra los bacilos, formas esporuladas y virus pequeños. Los antisépticos se clasifican por su estructura en alcoholes, fenoles y sus derivados, halógenos y sus derivados, agentes oxidantes, aldehídos y sus derivados, metales pesados, agentes de superficie y otros antisépticos. Entonces vamos a ver aquí los alcoholes. Actúan por coagulación de las proteínas bacterianas, no actúan sobre las esporas. Los más utilizados son el alcohol etílico al 70%, el isopropílico al 70 u 80%, y también tenemos al propileno, el trileno y el glicol, ¿no? El alcohol etílico al 70% y el isopropílico al 70 u 80% son bactericidas y son antisépticos satisfactorios para la piel. Se evapora rápidamente y su uso constante seca la piel. Puede usarse para esterilizar instrumentos, aunque los eslumbra. Por otra parte, no debe usarse en los endoscopios porque disuelve la argamasa de las fuentes de luz. Entonces, esto es importante, ¿no? Conocer. Los fenoles. Fenol llamado también ácido fénico o ácido carbólico. Entonces, de ahí vienen ya los fenoles, entre los más antiguos, el ácido fénico y el ácido carbólico. Es el primer antiséptico que se ha utilizado en la práctica quirúrgica. Salmon Base y Lister usaron ese producto. Actualmente sirve como referencia para la potencia antimicrobiana de los antisépticos. Se habla del coeficiente fenólico, ¿no? El fenol actúa desnaturalizando las proteínas en concentraciones bajas y precipitándolas en altas concentraciones. La halogenación del fenol con cloro aumenta su potencia bactericida y disminuye su efecto irritante sobre la piel. Tenemos el cloroxilenol, el espadol, así se llama, el hexaclorofeno, se llama Fisoex, el producto comercial. El espadol al 5% y el Fisoex al 3% pueden usarse en el lavado quirúrgico y en la desinfección de instrumental. Sin embargo, en altas concentraciones pueden ser tóxicos a ambos. Los halógenos, que son principalmente dos, los más usados, son los que se combinan con el cloro y el yodo, ¿no? Derivados del yodo tenemos la yodopovidona, la tintura de yodo, el Lugol, que es la solución débil al 1 o 2% y solución fuerte al 5%. La solución de yodo iodurada se llama Lugol. Derivados del cloro. El hipoclorito de sodio, que todos conocemos como la lavandina, ¿no? Y que actualmente se ha usado mucho en esta época de la pandemia. La cloramina, el hipoclorito de calcio, igualmente son sustancias químicas. El cloruro de benzalconio, conocido como cefirán, es un potente germicida, aunque su actividad antibacteriana no destruye las esporas ni el bacilo de Koch. Puede ser usado en soluciones acuosas al 1 y al 2%. Se utiliza como desinfectante para utensilios hospitalarios. No es útil para instrumentos ópticos porque corroe la argamasa de la unión de los lentes con el instrumento. Entonces, el cefirán es indoloro e incoloro.
Es irritante para los tejidos y puede ser tóxico. Su potencia disminuye en presencia de secreciones orgánicas, suero y material proteico. Además de jabones, se inactiva con el hexaclorofeno, el yodo y el nitrato de la plata y el agua oxigenada. Otro es el cloruro de bencetonio, llamado también parafenol. Es un antiséptico de acción menos potente y más irritante que los anteriores. Es poco conocido y por tanto de poco uso en nuestro medio. El cloro es un efectivo desinfectante. Los compuestos clorados se transforman en ácido hipocloroso y ejercen su acción antimicrobiana combinándose con las proteínas bacterianas. Se usa principalmente para la desinfección de material. La solución de hipoclorito de sodio, igualmente al 0,5%, es un antiséptico, ¿no? La solución de Dakin-Kazzel o simplemente Kazzel tiene en su composición el hipoclorito de sodio, ¿no? Y es ampliamente conocido como una sustancia antiséptica. Es poco irritante de los tejidos, pero es tóxico si se los ingiere. Se puede utilizar para la limpieza de heridas contaminadas. Disuelve los tejidos necróticos. Se inactiva por la materia orgánica. Agentes oxidantes como el agua oxigenada, ya por todos conocido, es una solución acuosa al 3% en contacto con los tejidos a causa de la enzima catalasa o bien espontáneamente se descompone liberando oxígeno y produce efervescencia. El agua oxigenada es un germicida poco potente y su efecto mayor es sobre los anaerobios. Es germicida mientras libera oxígeno. Es inactivado rápidamente por la materia orgánica. No tiene penetración en los tejidos y es algo irritante de las mucosas debido a la formación de burbujas. Los aldehídos son agentes reductores que actúan por precipitación de las proteínas. El formaldehído o formol o metanal es un potente germicida contra toda clase de microorganismos. Se usa en solución acuosa al 40%, que se conoce como formalina, pero a la concentración del 0,5%, 80 veces más diluida, mata a todos los microorganismos y esporas en 6 a 8 horas. Tiene gran poder de penetración y pierde poca actividad en presencia de materia orgánica. Es muy irritante para la piel y mucosas, ¿no? El formol al 4% se usa para la desinfección de objetos inanimados, como instrumentos, cepillos, durante 1 hora. También se usa para fumigar ambientes, ropa, muebles, etcétera, mediante el calentamiento del formol. 1 litro de solución para un ambiente de 50 metros cúbicos o durante 4 a 5 horas. Entonces, este principio se ha usado anteriormente para esterilizar los quirófanos, ¿no? Entonces, se colocaba el formol, se ponía ahí a temperatura adecuada, se evaporaba el formol y esterilizaba el quirófano, ¿no? Actualmente ya usamos otros compuestos, como vamos a ver. Es un polímero, el paraformaldehído o trioximetileno, el cual por calentamiento ambiental desprende gases de formaldehído. Otro compuesto es el glutaraldehído, conocido con el nombre comercial de Sidex, ¿no? Es una solución acuosa neutra al 2%, útil para la desinfección rápida por inmersión del instrumental quirúrgico. En este caso usamos mucho el glutaraldehído en la desinfección del instrumental para cirugía laparoscópica. Los metales pesados, el mercurio ya no se usa, ¿no? Es tóxico, por tanto ya se ha descontinuado, ya no se usa. Tenemos el timerosal, el mertiolate, que igualmente se usa muy poco, ¿no? Era una combinación de la merbromina con mercurio cromo, así se conocía. Entonces, no se usa ya ahora, está en desuso y no vale la pena recalcar, ¿no? Los agentes de superficie llamados detergentes son sustancias que tienen propiedad de limpiar superficies sucias. Ellos son agentes superficialmente activos, pues al provocar la disminución de la tensión superficial o artificial del agua, se extienden y mojan fácilmente la superficie. Son agentes humectantes. Tiene un grupo hidrófilo y un grupo lipófilo. Si la carga eléctrica del grupo
lipofílico es negativa, será un detergente aniónico, como los jabones. Y si lleva una carga positiva, será un detergente catiónico, como la clorexidina y los compuestos de amonio cuaternario, como el DG6. Igualmente, los jabones tienen acción germicida y detergente, y es en esta forma que contribuyen a la antisepsia de la piel y heridas. Sobre todo es un efecto de arrastre mecánico de los gérmenes. Sin embargo, el uso excesivo del jabón puede secar la piel. Muchos jabones al disolverse son alcalinos, pH de 8 a 10, mientras que otros son ácidos, pH de 5.5 a 6.5, y por ello son irritantes. Los jabones neutros tienen trietanolamina como base y al disolverse tienen un pH de 7 y no irritan la piel. Entonces, la acción antibacteriana de ciertos desinfectantes químicos como el hexaclorofeno, el fenol y la carbanila han sido añadidos y constituyen los jabones líquidos y jabones antisépticos, ¿no? Así, los jabones que contienen 3% de hexaclorofeno son efectivos para retardar y prevenir la colonización de la piel. Pero los jabones antisépticos, ya sean carbanilida o con salicilamida, pueden introducir reacciones alérgicas y fotosensibilidad en la piel. Entonces, algunos de estos se usan para el lavado de manos prequirúrgicos. La bisguadina al 4% en solución de gluconato se conoce como Ibishcruf y Sablón, clorexidina más cetrimida. Es un antiséptico catiónico que actúa precipitando las proteínas bacterianas. Es compatible con los amonios cuaternarios y disminuye su actividad en contacto con la sangre y secreciones orgánicas, ¿no? Sin embargo, puede utilizar con buen resultado en la curación de las heridas. Se utiliza la solución alcohólica al 70% para la desinfección de los endoscopios, ¿no? La clorexidina, estamos hablando de los espéculos, tubos endotraqueales y otras ondas, que también se usa para desinfectar paredes, pisos, muebles en el quirófano, la clorexidina, estamos hablando, ¿no? Últimamente se ha usado cuando hubo la crisis del agua aquí en la ciudad de La Paz hace unos años atrás. Entonces no teníamos con qué lavarnos las manos en quirófano por la escasez del agua, entonces se usó la clorexidina, que seca como una película invisible en la piel, es como un guante muy finísimo, delgado en la piel, y así eliminan los gérmenes. Entonces esa propiedad se usó para hacer el lavado prequirúrgico de las manos en esa época, ¿no? Actualmente se sigue usando. Compuestos del amonio cuaternario llamado QUATS, también realiza aféresis inglesa del cuaternario, son agentes catiónicos activos de superficie, potentes germinicidas en concentraciones bajas, resultan muy económicos, son a la vez detergentes, son emulsionantes, lo que hace innecesario el uso de jabón en forma previa, y aún más los QUATS son inactivados por los detergentes aniónicos, o sea, compuestos del amonio cuaternario. Existen los siguientes compuestos: cloruro de lauraminio o cloruro de cetilpiridinio y cloruro de benzalconio, además del cloruro de bencetonio. El cloruro de lauraminio, conocido como el DG6, ¿verdad? Es de bajo índice lesivo sobre los tejidos, actúa en 30 segundos, su pH se ajusta al de la piel. Penetra rápida y profundamente en los intersticios de la piel y además tiene gran poder residual, formando una fina película bactericida que mantiene su actividad por largo tiempo. El DG6 no tiene olor ni color, es económico, se usa en diluciones de 1 en 100 y es indefinidamente estable, no se altera por la luz ni el calor. Entonces, es corrosivo para el instrumental y por lo que se debe usar con nitrito de sodio. El DG6 también existe en tintura que se puede usar en las curaciones de las heridas. Entonces, el DG6 es el cloruro de lauraminio. El cloruro de benzalconio, conocido como Cefirán, igualmente en concentraciones al 0,1% o al 2%, se usa como desinfectante para utensilios hospitalarios, pisos, paredes, termómetros, catéteres, instrumental metálico, etc. Aunque es corrosivo, y para evitar este efecto se debe agregar a la solución un carbonato o nitrito de sodio,
no es útil para instrumentos ópticos porque corroe la argamasa de unión de las lentes con el instrumento. O sea, ese pegamento que fija los lentes, entonces se daña y se movilizan los lentes, no es conveniente usar esto. Igualmente es inodoro, incoloro, es irritante a los tejidos y puede ser tóxico. Su potencia disminuye en presencia de secreciones orgánicas, suero y material proteico. El cloruro de bencetonio se llama parafenol, es un antiséptico de acción menos potente y más irritante. Por su mecanismo de acción pueden ser agentes que dañan la membrana celular, ¿no? Detergentes, compuestos fenólicos, alcohólicos o alcoholes, perdón. Pueden ser agentes desnaturalizantes de las proteínas como ácidos fuertes y bases fuertes, ácidos orgánicos no disociables. Por su mecanismo de acción también pueden ser metales pesados como agentes modificadores de los grupos funcionales, entre ellos los metales pesados, agentes oxidantes, los colorantes derivados de la anilina o de la acridina y los agentes alquilantes como el formaldehído o glutaraldehído. Entonces están aplicados por su acción, clasificados por su acción, ¿no? Métodos de esterilización. Entre ellos tenemos el calor seco, donde tenemos el flameado al fuego, al aire caliente, y el calor húmedo por ebullición, vapor a presión, ¿no? La radiación, rayos ultravioletas, rayas gamma, la filtración, ¿no? Por líquidos y otros métodos como el ultrasonido vacío, rayos infrarrojos. Entonces aquí tenemos los pupineles donde tiene la aplicación del calor seco y en la parte inferior tenemos aquí la aplicación del autoclave donde se hace la esterilización por medio del vapor, calor húmedo, que penetra a una presión elevada, penetra la pared celular de las bacterias y las mata, ¿no? El calor húmedo, ahí vemos, para instrumental metálico, sobre todo, y el calor seco, el calor húmedo para los autoclaves. Aquí en estos tenemos, en estos dos ejemplos que están a la izquierda, tenemos, aquí tenemos este autoclave horizontal, aquí otro, y en esta tenemos un panel de varios autoclaves en distintos lugares, dependiendo del tamaño del hospital. A veces hay 10, 12 autoclaves en serie, o en otros hospitales hay 1, 2, ¿no? Entonces el autoclave es el calor húmedo. Los rayos ultravioleta, como pueden ver acá, también sirve para esterilizar algunos ambientes, algunos elementos, instrumentos que tenemos en el quirófano. Los rayos gamma, estos rayos son de radiación ionizante, por tanto destruyen e inactivan a los microorganismos y se mantiene la seguridad de estos al irradiar con rayos gamma. Por ejemplo, los guantes se esterilizan con rayos gamma, ¿no? Algunos insumos que con el calor elevado pueden dañarse. Aquí vemos cómo se aplican los rayos gamma. Como son rayos y radiación, hay que tener todos los cuidados para no irradiar a las personas, ¿verdad? Son cámaras especiales, ¿no? Donde se van a esterilizar. Entonces, también estas son cámaras un poco más simples donde se esterilizan los alimentos y otras cosas, ¿no? Con rayos gamma. Los métodos químicos, gases, el formaldehído, paraformaldehído y el óxido de etileno. Actualmente el más usado es el óxido de etileno, ¿verdad? Y ya dijimos que el formaldehído, hace muchos años usábamos para esterilizar el ambiente, el aire del quirófano. Ahora tenemos también los agentes químicos en líquidos, ¿no? El fenol, espadol, aldehídos, hipoclorito de sodio, compuestos catiónicos. Otros agentes como la beta-propiolactona y el peróxido de hidrógeno que permiten también la esterilización. La verificación y control de la esterilización. Tenemos controles, cómo saber si está esterilizado un instrumental. Controles físicos o mecánicos, controles químicos y controles biológicos.
¿En qué consisten? Físicos o mecánicos. El manómetro de presión de la cámara y de la recámara. Por ejemplo, si vamos a esterilizar a más de una atmósfera, tenemos que tener un barómetro para saber que la presión es 1.2 atmósferas, por ejemplo, ¿no? El termómetro nos da la temperatura. Vemos si está a 100, 150, 200, 250, 280 grados, etc. El registro de la impresora. Hay impresoras que hacen el registro, ¿no? Y otros con una pantalla informática. Aquí vemos los controles de esterilización con los relojes que miden la presión respectiva y algunos químicos y biológicos. Vamos a ver ahora. Controles químicos. Impresores con tinta no tóxica, estables a través del tiempo, de fácil lectura, que permiten la reproductibilidad del proceso, específicos en todo momento y por la periodicidad en cada ciclo o en cada paquete se colocan estos testigos para la verificación de una esterilización adecuada. En el vapor tenemos tiempos críticos, tiempo, temperatura, vapor saturado. El calor seco, tiempo y temperatura. Esos son los factores que nos permiten medir. Y el óxido de etileno, tiempo, temperatura, humedad, concentración del óxido de etileno a su vez, ¿no? Se clasifican en indicadores externos e indicadores internos. Los externos, como pueden ver, se colocan afuera. Y vamos a ver aquí, indicadores de los externos tienen un proceso. Los indicadores clase 1, destinados a aquellos a ser usados en unidades individuales, permiten distinguir las unidades procesadas y las no procesadas a través de cintas, etiquetas. Estas son que cuando se coloca cambian de color, ¿no? Cambian de color y nos dicen que sí está esterilizado, ¿no? Tiras de control de esterilización, como podemos ver acá. Estas van cambiando de color y nos dan el grado de esterilización. Como en este caso, si no vira completamente, es incorrecta la esterilización, ¿no? Tienen que virar hasta el color indicado. Indicadores internos, ¿no? Son los procesos de clase 2, ya no son los externos, clase 2, clase 3, 4, 5 y 6. El clase 2 es un indicador que se usa en pruebas específicas, como el test de Broad y Dick, que vamos a ver, 134 grados y 3,4 minutos, o 121 grados y 15 minutos. La clase 3, indicador de parámetros múltiples. Clase 4, indicador multiparamétrico, responde a más de un parámetro, temperatura y tiempo. Clase 5, indicador integrado, responde a los parámetros críticos y es ajustado a la respuesta de indicadores biológicos. Clase 6, indicador emulador, responde a todos los parámetros críticos y es ajustado a los de un ciclo conocido. Aquí tenemos controles biológicos, las esporas, bacilos. Este es, digamos, uno de los métodos más fidedignos de comprobar la esterilización. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En estos frasquitos son algunas esporas de algunas bacterias que se utilizan y se verifica si estas han sido eliminadas con el acto de la esterilización, ¿no? Por ejemplo, tenemos para el método de esterilización el microorganismo resistente. Entonces, el calor seco y el óxido de etileno, tenemos aquí el Bacillus subtilis. El calor húmedo, el Estereato thermophilus. El formaldehído, el Bacillus Estereato thermophilus, igualmente para el ácido paracético. Para las radiaciones, el Bacillus pumilus, y para el plasma de peróxido, el Bacillus subtilis y el Bacillus Estereato thermophilus. Entonces, esto nos permite verificar que estos gérmenes han sido eliminados, ¿no? Entonces, como ven acá en los controles no expuesto, negativo, y este ha sido positivo, el control positivo. Entonces, quiere decir que se han eliminado todos los gérmenes que estaban ahí. Entonces, eso garantiza la esterilización del equipo, la ropa que se está esterilizando. Los controles biológicos tienen una calificación física en aparatos de esterilización, en el desarrollo y establecimiento de los procesos, y es validado por productos. Es la verificación periódica de esterilización y en la verificación periódica de esterilización validada de un equipo. O sea, si tenemos un quirófano y queremos saber si ese equipo está trabajando bien, se hace la validación con este tipo de pruebas, ¿no? Corrobora que haya eliminado todos los gérmenes, entonces está trabajando bien.
en programas de verificación periódica de ciclos de esterilización previamente establecidos y documentados. Entonces, todo hospital que se precie de tener este control hace periódicamente estos controles y se reporta. Y eso nos da la garantía de calidad en la esterilización de los insumos instrumental, etc. En conclusión, los controles físicos más químicos y biológicos son los más adecuados y nos permitirán tener una esterilización segura. Entonces, con esto tenemos esta parte. Ahora vamos a ir a ver un poquito respecto a la bioseguridad. Con esto vamos a concluir. A ver, ¿tienen en sus pantallas bioseguridad? Hola. Ya. Bioseguridad, ¿verdad? 2 a 3 minutos para completar. ¿Se ve, verdad? Ya, entonces tenemos algunas cosas. La bioseguridad debe entenderse como una doctrina, o sea, es una norma que hay que cumplir, ¿no? Para lograr actitudes y conductas que disminuyen el riesgo del trabajador en la salud de adquirir infecciones. Por ejemplo, en esta pandemia nos hemos cuidado, hemos hecho todo para cumplir fielmente las normas y evitar contagiarnos, ¿verdad? Pero pese a todos estos controles, algunas personas nos hemos contagiado, otras no, que han cumplido rigurosamente, ¿no? Entonces, este es un factor que ayuda a evitar contagiarse con las enfermedades. Principios, universalidad, es para todos. Uso de barreras, tenemos que tener protectores como los guantes, cubrebocas o barbijos, ¿verdad? Mandiles, etc. Y los medios de eliminación del material contaminado. Todo el material contaminado debe tener un procedimiento adecuado a través de los cuales estos materiales son depositados y eliminados sin riesgo de contaminación. Entonces, no me contagio y no contagio, ¿verdad? En una cirugía podemos contagiarnos y luego contagiar a otros pacientes. Uso de elementos de protección, guardapolvo, eso todos conocemos, ¿verdad? Guardapolvo, máscara nasobucal, gafas protectores oculares, guantes de caucho, botas, polainas. Entonces, de esto ya nosotros conocemos muchas cosas, pero vamos a ir viendo de forma sistemática. Monogafas de seguridad, ¿quiénes usan? Cirujanos, obstetras, médicos, instrumentadores quirúrgicas, personal de enfermería que realiza procedimientos con riesgo biológico, personal de oficios varios, ¿no? Lavandería, laboratorios clínicos, de patología, etcétera, personal de entrenamiento como médicos residentes internos y estudiantes, o sea, ustedes, ¿verdad? Las características, debe poseer ventilación indirecta, rejillas laterales, permitir el uso de anteojos, o los que usamos anteojos para que no tengamos dificultades en la visión, absorber los rayos ultravioleta y tener lentes resistentes al impacto. Estos son los ejemplos de las monogafas y las máscaras faciales. Por ejemplo, esta ya es una máscara facial que protege más. Las monogafas que tienen así respiradores para que no se empañe las gafas. Máscara facial, como ven estas, que son de diferentes usos médicos y de uso industrial también para la protección. Es un elemento de protección personal, protege la mascarilla, protege desde el puente nasal hasta el inicio del cuello, o sea, estamos hablando del barbijo, ¿no? Debe mantenerse alejada de los líquidos inflamables, ácidos, porque el roce con estas sustancias o la humedad puede deteriorar la mascarilla. Ahí tenemos distintos tipos, estas las quirúrgicas, estas las KN95, que son mucho mejores y producen una mejor protección, y esta también son mascarillas que tienen unas válvulas, ¿verdad? Que protegen el ingreso, pero facilitan la salida del aire respirado. Estamos viendo en el acto quirúrgico, todos usamos las mascarillas, los gozos, las batas, guantes de protección. Eso es para no contaminarnos y no contaminar al paciente. La mascarilla que se usa y que tenemos, el país es un país con bastante tuberculosis, debe tener el KN95 y algunas especificaciones para que el personal médico no se contagie con la tuberculosis, ¿no? Que es
un problema de salud pública en el país. Los guantes, ya conocen ustedes, los guantes industriales son algunos guantes un poquito más gruesos para manipular los residuos, etcétera, ¿no? Hay que lavarse con agua y jabón antes de quitarse y esterilizar, ¿verdad? En áreas contaminadas se sumerge en hipoclorito de 5.000 partes por millón por 20 minutos y se enjuaga y seca al aire libre. Eso esteriliza estos guantes para que no sean contaminantes. Bien, maneje todo paciente como potencialmente infectado. Estas son normas generales. Todo paciente es infectado, mientras no se demuestre lo contrario. Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento. Aló. Utilice las formas sistémicas de guantes plásticos o de látex y hacer el lavado previo antes de quitarse los guantes. Elementos cortopunzantes se usan, como vamos a ver ahora, en estos envases, ¿no? Todas las hojas de bisturí, las agujas, se deben en estos envases que son industrializados, pero nosotros en el medio tenemos estos frascos de plástico grueso donde colocamos y ahí ya no se toca más y nadie se pincha ni se corta, ¿verdad? Para los fluidos orgánicos. Perdón, aló. Neiva, deme 2 minutos, estoy concluyendo mi clase, ¿eh? Por favor, ya, gracias. Entonces tenemos que los fluidos orgánicos cuando se vacían en el mesón, en algún lado, se debe cubrir con papel u otro material absorbente. Luego se vierte hipoclorito de sodio y después se deja actuar 30 minutos y después recién se limpia esta superficie, ¿no? Ahí finalmente para concluir se lava con agua y jabón. Entonces no es secarlo nomás, hay que desinfectar ese segmento que se ha contaminado. Entonces, en áreas restringidas no se debe entrar y especialmente niños o personal no autorizado, ¿no? Entonces, y cuando hay algún accidente hay que hacer el autorreporte. Normalmente hay un pinchazo, hay algo, nadie dice nada, calladitos todos. No es así, se pueden haber contagiado e incluso pueden haberse producido algunas lesiones importantes y que pueden causar la muerte. Entonces hay que hacer el reporte, hay que comunicar. Bueno, la exposición de la piel y las mucosas, ya hemos visto. El pinchazo o herida, debemos tener cuidado. La exposición de la boca hay que cuidar, hacer en caso de que sea contaminado, enjuagues. Diligenciar el autorreporte, o sea, reportar. Y siempre se debe, con el jefe de servicio, se debe calificar el riesgo. Este es de mucho riesgo, entonces personal que no esté entrenado no ingresa, no hace esta tarea, ¿no? Y como pueden ver, aquí el personal se entrena inclusive para hacer la venopunción, donde muchas veces se contamina, ¿verdad? Entonces, para el VIH, especialmente esto, tenemos exposición tipo 1, severa, tipo 2, moderada y tipo 3, leve. Entonces, la que normalmente hay que evitar es la tipo 1, la que sea una exposición severa, ¿no? Y bueno, aquí vemos igualmente manipular sustancias orgánicas debe hacerse con todo el equipo, como están viendo, para evitar contaminarnos, ¿no? Especialmente en esta época de pandemia hemos hecho todas estas normas de bioseguridad. Bueno, analizar el diagnóstico del paciente y la fuente y obrar conforme a la patología. Entonces, creo que con esto concluimos ya. No me contagio y no contagio al resto. Esa es la norma de bioseguridad. No contagiarme para no contagiar a otras personas, porque si no, nosotros somos los que diseminamos las infecciones. Bueno, con esto hemos concluido esta clase, señores estudiantes. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, señores estudiantes. Hasta luego, hasta luego.